Quiero invitarte a orar por la palabra que vamos a recibir esta mañana. Padre, estamos delante de tu presencia, como sentados en derredor a una mesa espiritual, Señor, y estamos a la espera de que sea servido el alimento que tú tienes para nosotros el día de hoy. Te doy gracias, Padre, por mis hermanos que disponen su corazón y su tiempo para venir a este lugar, a estar y a convivir con los hermanos, pero para escuchar tu palabra. Oro para que sus vidas sean verdaderamente bendecidas y sean nutridos y sean bien cimentados en la verdad de tu palabra para que su vida espiritual crezca por la impartición de este alimento. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, hemos estado estudiando una serie muy interesante. La serie ya la conocemos, es cuando creemos correctamente. Creer correctamente produce muchas cosas, corrige muchas cosas en nosotros. Es bien importante que la manera como tú y yo creemos en Dios tenga verdadero sustento en la palabra y no esté sustentada en que en una ocasión alguien me dijo esto y esa es nuestra forma de creer en Dios. No tiene que ser basada en nadie. Jesucristo dijo, el que cree en mí como dice la Escritura. No como dice Eleazar, no como dijo fulanito cuando yo era niño, o no como me enseñó mi mamá, o no como me enseñó mi papá. O sea, tiene que ser como dice la Escritura. Y el que cree como dice la Escritura, dice la palabra Jesús, son palabras de Jesús, de su interior correrán ríos de agua viva. Por eso es importante creer correctamente. Y así es el título de nuestra serie, cuando creemos correctamente. El domingo pasado revisamos una enseñanza muy interesante, la fe que mueve montañas. Y respecto a la fe, nosotros tenemos muchas ideas de la fe, cómo creer y cómo opera. Y muchos tenemos la idea que la fe es el mecanismo negociador entre Dios y nosotros, es el medio que utilizamos. ¿Y sabes una cosa? No es así. La fe no solo es para que obtengamos cosas de Dios. Entre otras cosas que aprendimos es que la fe, o más bien mucha gente cree que con la fe toca y abre el corazón de Dios. La fe no es para abrir el corazón de Dios. La fe es para abrir el nuestro. Porque por medio de la fe tú y yo penetramos a la dimensión espiritual. Empezamos a ser conscientes de todo lo que Dios nos ha dado. Dios ya lo dio. El corazón de Dios está abierto, no necesita ver tu fe. Está abierto para nosotros. Está dado para nosotros. Pero la fe, te invito a que escuches la enseñanza. Esta sí se grabó, ¿verdad? ¿Ya la oyeron? Muy bien. El que no la ha oído y quiera aprender sobre ella, lo invito para que la escuche en nuestros canales de YouTube y Spotify. El día de hoy vamos a tener una enseñanza muy interesante. Muy interesante, tanto que la di hace 2 domingos y la voy a repetir. Y la voy a repetir por una razón. Porque hubo personas que el domingo pasado me dijeron, Eleazar, ¿no nos vas a hablar otra vez la enseñanza? No, les dije, esa ya se perdió. No se ha perdido. Y la razón por la cual la estoy trayendo es porque es necesario que aprendamos de ella, pero porque hace 2 domingos nuestros sistemas de grabación no funcionaron. Y ahora la vamos a volver a tener. Y para algunos que no estuvieron, pues ventaja, ¿verdad? La van a escuchar. Y lo que queremos es que quede grabada en nuestro historial de enseñanzas. No sé. Así es que la enseñanza del día de hoy se titula de esta manera: Transforma tu vida renovando tu mente. El domingo que la habíamos impartido se titulaba, es correcto, Renueva tu mente y transforma tu vida. Ahora se llama de esta manera, porque se me hace que la idea se explica más de esta forma, pero pues significa lo mismo. Transforma tu vida renovando tu mente. Y la vamos a estudiar en 3 puntos importantes. Y el primer punto de ellos, como siempre lo hacemos,
El punto 1 es, sin mente renovada no hay transformación. El punto 2, sustituir mentiras con la verdad de Dios. Vamos a aprender cómo se sustituyen mentiras. Y punto 3, la mente de Cristo. Pensar como Él. En base a estos puntos, vamos a llevar adelante nuestra enseñanza el día de hoy. Punto número 1 es, sin mente renovada no hay transformación. Y te quiero dejar por sentado, al entrar en este primer punto, es una verdad bíblica. Y va a ser la siguiente, pero te digo lo siguiente. Ninguno de nosotros debe de ignorar que la mente humana es un campo de batalla. Es un campo de batalla donde se enfrentan pensamientos de mentira y de verdad. Es un campo de batalla donde se enfrentan la esperanza y la desesperanza, el miedo. Es un campo de batalla donde hay pensamientos que creen, pero hay dudas. Y nosotros necesitamos saberlo, necesitamos entenderlo. La Biblia nos invita a ti y a mí a renovar la mente para vivir la transformación que Dios desea para nosotros. Si no renovamos mente, no hay transformación de vida. Porque es imposible manifestar transformación de vida pensando igual. Hay mucha gente que se aferra a pensar y a continuar viviendo las mismas costumbres que ha tenido desde antaño. Y sus vidas no hay cambios. Yo quiero preguntarte, ¿cómo me vería yo ahorita si me vistiera como cuando tenía 10 años? Trajera la misma camisita. ¿Cómo? Ridículo. Pues alguien que piensa exactamente igual toda su vida y no cambia, ¿se ve? Ridículo. Pues claro, se ve mal porque se necesita cambio. Y para poder cambiar nuestra forma de vida, nuestro estilo de vida, necesitamos pensar diferente. Y además, si alguno de nosotros ha venido al camino del Señor y lo ha aceptado como su Señor y Salvador, pero sigue viviendo con la misma forma de pensamiento, tiene exactamente las mismas costumbres, vive igual, ¿cómo crees que se ve su cristianismo? Entonces, es imposible manifestar transformación de vida pensando igual, hermanos. Pensando igual. De hecho, hermanos, es por esa razón que mucho cristiano que ha recibido la salvación en Cristo y sus vidas siguen siendo igual, la razón es porque no han cambiado, no han renovado su mente. Y en la palabra de Dios tenemos vastamente invitaciones al cambio. Y te lo voy a decir con cosas muy simples. Veamos lo que dice los 10 mandamientos. Y analízalo cada uno de ellos. Desde yo soy Jehová tu Dios, no tengas dioses ajenos delante de mí. No honres figuras, no honres imágenes. Y luego dice, honra a tu padre y a tu madre. Y luego empieza diciendo, no digas mentiras, no cometas adulterio, no codicies, no quieras tener lo que es del otro. O sea, te está diciendo, cambia esa manera de pensar que tienes, porque por naturaleza humana queremos todo eso, queremos hacer todas ese tipo de cosas. Y la palabra de Dios nos dice con claridad que dejemos de ser así. O cuando vamos al Nuevo Testamento, ¿qué nos dice? Deja de decir mentiras. ¿Verdad que sí? El que robaba, no hurte más. O sea, cambien su manera de pensar. La Biblia está repleta de todo eso.
Y si alguien ha aceptado a Jesucristo en su corazón, pero no ha cambiado su manera de pensar, su vida no ha transformado. Su vida no da muestras de cambio. Y viven cristianismos sin fruto. Porque no hay cambio. No hay renovación de mente, no hay transformación de vida, no hay otros resultados. Se necesita, hermanos, un cambio de mentalidad para que haya transformación de vida. Mira lo que dice Romanos 12:2. No vivan según las conductas y las costumbres del tiempo presente, o sea, de cómo vive el mundo actualmente. Y esa forma y esas costumbres de cómo vive el mundo actualmente corresponden a nuestra vida pasada. ¿Ok? Y sigue diciendo, por el contrario, cambien su manera de pensar para que también cambie su manera de vivir. Yo lo voy a decir de esta manera. Cambien su manera de pensar, porque si no cambian su manera de pensar, no van a transformar sus vidas. Entonces, cambien su manera de pensar para que también cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Conclusión con estos dos renglones. Quien no renueva su mente, no transforma su vida, no conoce la voluntad de Dios. No puede llegar a conocerla. No se puede dar cuenta que Dios, sus deseos para ustedes o para mí son buenos, es agradable, es perfecto. Entonces necesitamos renovar nuestra mentalidad. Otro versículo, Efesios 4, 23, 24, dice, renueven sus actitudes y sus pensamientos y vístanse con la nueva naturaleza que Dios creó en ustedes para que sean como Él, viviendo una vida recta y pura, fundada en la verdad, clara por sí misma. Necesitamos cambiar nosotros, necesitamos renovar nuestra forma, nuestros patrones de pensamiento. Un último versículo, Colosenses 3:2. Aspiren y llenen sus pensamientos con las cosas de arriba y no con las cosas de este mundo. Fíjate qué sucede. Cuando nosotros no renovamos nuestra mentalidad, seguimos pensando igual que siempre. Eso nos hace a desear y a querer lo que hay aquí en esta vida, en este mundo. Necesitamos renovar esa mentalidad para desear las cosas del cielo. ¿Están conmigo? Hermanos, la renovación de la mente es un proceso en la vida donde cambiamos creencias profundamente arraigadas y adquirimos una mentalidad más madura y ética para interpretar la vida. Voy a dedicar tiempo adelante para estar explicando sobre esto. Nosotros necesitamos quitarnos los lentes como vemos la vida y colocarnos, otros lentes para que nuestra óptica sea diferente. Los lentes viejos es nuestra antigua manera de pensar. La vida la vamos a ver de cierta manera. Y hasta que no nos cambiemos nuestra óptica, no podemos ver diferente la vida. A una persona no le puede llegar un cambio de vida, no le puede llegar cosas nuevas, cosas diferentes a su vida si no cambia esta persona. La transformación, hermanos, siempre comienza cuando empezamos a renovar la mente. Pero ¿sabes una cosa? Hay muchos de nosotros que no hablamos de esto. Le tenemos miedo. Ay, es que hablar de la mente, espérame. No la vamos a levantar como un Dios. La mente está viciada. Y todos cuando venimos al camino del Señor tenemos la misma mente viciada y con ella entramos a esta vida. Pero si no la renovamos, vamos a viciar nuestra nueva vida. Necesitamos renovarla. Necesitamos hacer cambios en ella.
Y no se te olvide lo que dije cuando comencé. Ahí es el campo de batalla, donde tu fe discute con tu lógica, con tu pensamiento racional. Ahí se da. Si nosotros dejamos de creer y de pensar como el mundo nos ha enseñado y empezamos a alinear nuestros pensamientos con las verdades de Dios, miren, hermanos, entonces nuestros pensamientos y nuestras decisiones y nuestras acciones de vida van a empezar van a empezar a ser diferentes y van a dejar de producirnos los frutos de antes. E incluso todo eso que tenemos detrás, esa es la óptica con la que estamos viendo e interpretamos la vida desde nuestras propias experiencias. El que tiene la experiencia de haber sido abandonado o haber sido rechazado, esa persona ve la vida desde el rechazo, ve la vida desde el inmerecimiento, ve la vida desde el que no merezco, porque esos son los lentes que tiene, porque fue rechazado, de tal manera que cuando se acerca a Dios, viene a pedir limosna, porque su patrón de pensamiento le ha sembrado la idea de que la vida no le va a regalar nada. Y entonces acercarse a Dios y escuchar que aquí dicen, Dios me quiere bendecir. Yo lo anhelo, yo quiero ser bendecido, pero no lo creo. Porque los lentes que tengo puestos me hacen ver a Dios como alguien que no me quiere bendecir. Porque la vida para mí ha sido dura. Porque la estoy viendo, la estoy interpretando desde mis experiencias personales. Por eso necesitamos renovar mente. Y vamos a aprender más sobre esto. Entonces, muchos vemos la vida desde los grandes vacíos que tenemos en nuestro interior. Muchos desde las creencias erróneas que tenemos. Se nos sembró la idea de que no podíamos hacer las cosas bien. Se nos sembró la idea de que éramos tontos. Se nos sembró la idea de que no podíamos, que no sabíamos hacer bien las cosas. Y esas cosas nos gobiernan en nuestra vida futura, en nuestra vida adulta. U otros somos muy dados a que hago algo si la gente no va a pensar mal. Le ponemos más atención a lo que otros piensan de nosotros. Y no vivimos felices porque queremos agradar a todo mundo. Entonces, tenemos un montón de cosas dentro de nosotros. Esos son los lentes, cómo interpretamos la vida, cómo vemos la vida, cómo nos vemos a nosotros. Y la idea es que renovemos la mente, porque tenemos un Dios que nos quiere dar bendiciones, que nos quiere, está cercano a nosotros, nos quiere ayudar. Pero todas esas cosas, la óptica con la que estamos viendo la vida, no nos permite creerle a Dios. Por esa razón, a mí se me acerca mucho la gente y me dice, ay, Eleazar, ora por mí porque a ti Dios sí te oye. Fíjate, una creencia está anidada en el corazón de esa persona y no cree que Dios a ella le oiga su oración. Y la Biblia dice lo contrario. Dice, los ojos del Señor están sobre la tierra, observando a aquellos que tienen un corazón perfecto para con Él, para mostrar su poder con ellos. Y también dice, si alguno quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal. Y apártese de todo lo que es malo. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero cree que Dios no lo oye. Pero la Biblia dice lo contrario. Dios sí nos oye. Entonces necesitamos renovar nuestra forma de pensar, nuestra forma de creer, porque Dios sí nos quiere bendecir. El problema es que no lo creemos. Te invito a que hagas algo. Voltea con el que tienes al lado y dile, Dios te oye. Y también dile, Dios te ama. Es más, te doy la predicación, predícale.
Dios nos ama a todos, hermanos. Miren, imagínate una casa abandonada, donde hay escombros y donde todo está lleno de polvo y de mugre, está sucio, se está cayendo el enjarre y todo eso. Para renovarla, se necesita limpiar, se necesita reparar muchas cosas, se necesita redecorar, ¿verdad? Y cuando se va a hacer toda esa limpieza, se tiene que salir un basural tremendo, ¿verdad? Asimismo, cuando tú y yo renovamos la mente, implica desechar viejos pensamientos, viejas creencias, creencias mal infundadas, se establecieron con mentiras, pero ahí están esas creencias. Entonces, todo eso se necesita remover, se necesita echar fuera como basura para poder llenarla con la verdad de Dios. Y quiero que entiendas algo. A veces nos confunde escuchar esta expresión. Tengo que llenar mi mente con la verdad de Dios. No te estoy invitando a que te memorices la Biblia. Porque a veces nuestra mente nos hace pensar que así es. Y no es eso. La Biblia está llena de verdades para nosotros. Dios es nuestro creador. Y Dios tiene una opinión de nosotros. Porque Él nos creó. ¿Cómo nos creó? Nos creó con talentos. Nos creó con virtudes. Nos creó con dones. Somos bien valiosos. Somos amados. Eso es lo que dice nuestro origen, nuestro creador. Pero la vida que nos ha tocado vivir ha sido de mucho dolor, de muchas crisis, de muchas heridas emocionales. Tuvimos ausencia de muchas cosas y la historia de nuestra vida al ir creciendo nos ha hecho creer mentiras. Nuestro creador dice algo de nosotros, pero nuestra experiencia nos dice otra cosa. Y ahí están la verdad y la mentira en nuestra mente, en nuestro campo de batalla, están luchando. Y habitualmente, porque nosotros tenemos esta tendencia, porque venimos, pertenecemos aquí a esta tierra, a este mundo, fuimos tomados del polvo, nos es más fácil creer las mentiras. Que la verdad. Por eso es que muchos de nosotros vamos por la vida en derrota. Eso es lo que creemos. Vamos por la vida y no creemos que podamos hacer algo bien o que me vaya bien en la vida. Eso es lo que creemos. Y Dios se desvive queriéndonos convencer, diciéndonos, eres mi hijo amado, te quiero bendecir. Y no le creemos a Dios. Entonces ahí está el campo de batalla. Peleando todos los días la mentira y la verdad, la esperanza y el miedo, la fe y las dudas. ¿O nomás me pasa a mí? Muy bien. Yo te invito para que analices esas áreas de tu vida donde tus pensamientos están definidos por el miedo, por las malas experiencias, por el engaño, por el egoísmo, por el orgullo, por la vanagloria, por las cosas superficiales. Identifica esas áreas de tu vida que son los esquemas y la esencia de este mundo sembrado, inculcado en ti o en mí. O revisa esas áreas de tu vida que están influenciadas desde tus traumas y tus vacíos emocionales y provocan que pienses y te comportes de tal manera. Identifica esas áreas y pide a Dios que renueve esas áreas de cómo piensas, cómo sientes, cómo crees. Que Él te revele y te enseñe y te diga, Padre, así pienso, así creo, pero ¿cómo piensas tú de mí? Porque necesito creer algo mejor que lo que ahorita creo. Y si no hacemos eso, si no tenemos ese ejercicio honesto,
sincero con nosotros mismos, jamás podremos pensar diferente, jamás podremos transformar nuestra vida. Porque sin mente renovada no hay transformación, hermanos. Punto número 2. Sustituir mentiras con la verdad de Dios. De una manera breve te resumo lo que te acabo de decir. Nosotros, al paso de ir viviendo, nuestras experiencias de todo tipo, de toda naturaleza, han venido estableciendo en nuestro interior un sistema de creencias. Y han definido nuestra forma de pensar y de comportarnos. Todo ello ha determinado poderosamente la manera como interpretamos la vida. Son los lentes que traemos puestos. En base a toda esa historia nuestra, así vemos la vida. Por eso muchos de nosotros vemos la vida con miedo. La vemos con temor. La vemos con insuficiencia. No nos creemos capaces de hacer o de lograr nada. Tenemos una creencia que nos debilita poderosamente. Vivimos derrotados porque nuestras experiencias nos han golpeado mucho. Y desde allí se forma ese sistema de creencias y así pensamos, así vivimos. E incluso todo eso ha definido la manera como creemos de Dios y cómo creemos de nosotros mismos. Todo eso, hermanos, no necesariamente es ni la verdad ni la realidad. Eso no es la verdad. Eso es lo que nuestro pasado habla de nosotros. Pero recuerda, en tu mente, el campo de batalla, tú eliges qué crees. O la mentira o la verdad. Sin embargo, muchos de nosotros creemos que es verdad todo lo que nuestro pasado nos dice. Y si creemos eso obtenemos. Porque creer eso es fe. ¿Me estás entendiendo? Creer la mentira es tener fe en la mentira. Eso obtenemos en la vida. La fe tiene un sentido. Pero cuando nosotros creemos la mentira, nosotros le damos un sentido inverso a la fe. Y es poderosa. Trae a nuestra realidad lo que creemos. Si es negativo, lo negativo lo traemos a nuestra vida. Es fe inversa. Pero es fe al final. Así es que el que cree que no puede, el que cree que no merece, el que cree que no sabe, concedido. Ahora, ¿sabías tú que ese tipo de formas de pensar, de creer, de sentir, es lo que la Biblia describe como fortalezas? ¿Sabías eso? Si alguien cree que no merece, es una fortaleza para esa persona, porque no puede escapar de ello. Está metida dentro de ese fuerte. Es una creencia, es un patrón de pensamiento, está atrapado dentro. ¿Y qué tiene que hacer? Derribarlo. ¿Y qué dice la Biblia al respecto? La Biblia... Bueno, pueden ustedes tomar tiempo de leer esto, ¿verdad? Pero la Biblia, fíjate lo que dice en 2 Corintios 10, 4 y 5. Dice, usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y poniendo todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Es decir, la gente piensa y cree muchas cosas que son mentiras. Y esas cosas lo mantienen atrapado. Imposibilitan a Dios para que actúe en nosotros. Porque esas cosas son fortalezas. Y se oponen a la verdad de Dios. Al deseo de Dios. De tal manera
que todo eso, dice aquí, tenemos armas poderosas en Dios. ¿Cuáles son las armas poderosas en Dios? La palabra de Dios, el Espíritu Santo actuando en nosotros, el amor de Dios, la fe, la oración, el ayuno, todas esas cosas son armas poderosas en Dios para derribar las mentiras que hemos creído. Venir a la iglesia, estar sentados aquí es una arma poderosa, porque al escuchar la palabra de Dios se derriban mentiras y nos ayudan a pulir nuestra forma de pensar, nuestra forma de creer. Son armas poderosas en Dios. Y mira qué tan poderosas son. Hay ocasiones donde a la gente no le necesitas dedicar tiempo a evangelizarla. Solamente con que le des un abrazo, pasa algo en esta persona. Son armas poderosas en Dios. Y todo esto, hermanos, es para destruir, fíjate bien, argumentos falsos, fortalezas del razonamiento humano. Otro versículo dice la palabra en Juan 8:32, y conocerán la verdad, y la verdad nos va a hacer libres. ¿Libres de qué? De las mentiras que hemos creído, de las mentiras que nos tienen atrapados. Otro versículo en las Escrituras, Isaías 55, 8 y 9. Nosotros muchas veces en nuestra lógica, en nuestro razonamiento humano, creemos que tenemos la verdad. Creemos que nosotros nos las sabemos todas, Armando. Y la Biblia aquí está diciendo, mis pensamientos, o sea, Dios nos está hablando a nosotros, dice, mis pensamientos no se parecen en nada a tus pensamientos, Armando. Y mis caminos están muy por encima de lo que te puedas imaginar. Son muy superiores. Y te hablo, Juan, para que me oigas, Pedro. No te estoy hablando personalmente, Armando. Son superiores los pensamientos y los caminos de Dios. Mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, ¿quién cree que los cielos están más altos que la tierra? Pues con esa sencillez, creer eso, de igual manera, los caminos de Dios están más altos que nuestros caminos y los pensamientos de Dios están más altos que nuestros pensamientos. En pocas palabras, no hay nadie aquí que le pueda enseñar a Dios. Por eso nuestros pensamientos siempre tienen que ser filtrados por la verdad de Dios, para darles validez o para descartarlos. ¿Cuántos de ustedes tienen jardín en el frente de su casa? Chiquito, no importa, pero tienen algo de jardín, tienen pasto, pues. ¿Qué sucede si a nuestro pequeño espacio donde tenemos el jardincito lo dejamos, va a empezar a salir maleza? Y tenemos ahí algunas plantitas, unas florecitas y demás, y crece la maleza, y créemelo, al dejar crecer la maleza, las raíces y absorben los nutrientes de la tierra, toda la maleza, lo que hace es que le roban a las plantitas que nosotros queremos, les roban los nutrientes y al final todo se termina secando. Asimismo, las mentiras que no arrancamos de nuestra mente nos roban la vida y las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Pero si las reemplazamos por la verdad de Dios, en nosotros va a florecer la vida abundante que Él ya nos prometió. O te hago una pregunta. Cuando vas al banco y llevas un fajo de billetes, ojalá sea todos los días eso,
pero que vas al banco y llevas un buen fajo de billetes, tú lo entregas, lo depositas y el cajero o la cajera los toma y los mete en una maquinita contadora de billetes. Yo quiero preguntarte, ¿qué hace esa maquinita? Aparte de contar. Es muy interesante lo siguiente. Lo que realmente hace esa máquina es identificar los genuinos. Y por default saca el que no reúne las características del billete genuino. ¿O qué hace el cajero o la cajera? Agarra el billete. Lo que está buscando es identificar los rasgos de autenticidad. Y obviamente el billete que no los tiene, por supuesto que no pasa el control de calidad. Es para detectar lo que no es genuino. ¿Sí me explico? De igual manera, cuando tú y yo llenamos nuestra mente con la verdad de Dios, ponme mucha atención en esto, cuando tú y yo llenamos nuestra mente con la verdad de Dios, entonces se vuelven visibles aquellos pensamientos que no son correctos. Porque la palabra de Dios es luz. Y tú sabes que un cuarto oscuro permanece en las tinieblas, ¿hasta qué momento? Hasta que se enciende el foquito. Es más, toma un fósforo, por pequeño que parezca, lo enciendes en un cuarto que está oscuro. Inmediatamente, por pequeña que sea la luz, se van las tinieblas. Pone a la vista lo que no se ve en la oscuridad. Nuestra mente está llena de mentiras. Nuestra mentalidad está llena de creencias que no son correctas y no las vamos a poder identificar hasta que no nos expongamos a la verdad. La verdad es lo que pone a la luz la mentira. Y si nosotros no llenamos nuestra vida con la verdad de Dios, vamos a permanecer creyendo mentiras. A ver, Eleazar, ¿y cómo se sustituyen las mentiras con la verdad de Dios? Bueno, hay algunas personas que van por la vida y no sienten y no creen que sean amados por Dios. ¿Conocen a alguien? Bueno, si no conocen a nadie, aquí estoy yo. Muchos años de mi vida sí pensé. Yo sentía que a Dios me lo tenía que ganar a pulso propio. Yo pensaba que yo tenía que hacer cosas, sacrificarme a mí mismo, humillarme a mí mismo, flagelarme a mí mismo para que Dios viera con ojos de bondad y dijera, mira, mi hijo se está esforzando por mí, para yo ganarme su favor. Yo así pensé mucho tiempo. Yo no me sentía amado. Pero cuando yo me expuse a la verdad de Dios, entendí que Dios me amaba, aunque yo sentía aquí algo diferente. Entonces, si alguna persona se siente que no es amada, para poder sustituir la mentira con la verdad de Dios, le doy este consejo. Si siente que no es amado, le aconsejo que se memorice Jeremías 31:3, donde dice, con amor eterno te he amado. Esa es la verdad de Dios. Entonces, aquel que siente que no es amado, debe borrar esa mentira de su corazón y debe de poner la verdad. Dios me ha amado desde siempre. O aquel que siente que Dios no está con él, que está solo caminando en este mundo. Podemos nosotros encontrar en la palabra de Dios, en la verdad de Dios, ese versículo que está en Juan 28:20, donde dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, el que se siente solo, tiene que borrar esa mentira que ha estado creyendo y creer la verdad. Eso es renovar mente. Y muchas otras cosas, mentiras que estamos creyendo. ¿Sí están conmigo, hermanos?
¿O se me están durmiendo? No, no estoy viendo dormir a nadie, es broma. Es para hacerlos reír. Que miren qué bien se ven cuando sonríen. Punto número 3, y ya vamos a terminar. La mente de Cristo, pensar como Él. Hace un momento les dije a ustedes, muchos llegamos a creer que tener la mente de Cristo es memorizar la Biblia para pensar y hablar con ella. Y esto solo es una parte de la verdad. Sí hay que memorizarla, sí hay que estudiarla, pero la realidad es que algunos tenemos memorizada la Biblia, pero no tenemos ni su amor, ni su misericordia, su compasión en nuestro corazón. Y esto hace imposible que la verdad de Dios viva en nosotros. Porque en esta condición donde no hay amor en el corazón de aquel que se ha memorizado la Biblia, donde no haya compasión, donde no haya misericordia, donde no haya gracia en su corazón, aunque se sepa la Biblia, esta condición hace imposible que actúe con la mente de Cristo. No tiene poder la mente, la palabra, la Biblia memorizada, no tiene poder en su vida. No es más que información grabada en su memoria. Así es que es bien importante, hermanos, que conozcamos personalmente a Dios. ¿Oímos eso? Es indispensable que cada uno de nosotros tengamos una relación personal con Dios y lo conozcamos. Porque si no confiamos en Dios, como dijimos el domingo pasado, nuestra fe no mueve montañas. Porque es esencial confiar en Él para que tengamos una fe poderosa y que mueva montañas. Porque no somos tú y yo los que las movemos, es Él el que las mueve. Pero se mueve en la vida de aquel que confía. Entonces, si nosotros no confiamos en Dios y no lo conocemos personalmente, no hemos experimentado su amor, podemos conocer la Biblia y la tenemos grabada, pero la Biblia, la palabra no actúa en nosotros, no mora en nosotros. Entonces, no podemos nosotros, de esta forma, pensar ni sentir como Él. Bueno, aquí les escribo lo que les acabo de decir. Mira lo que dice la Escritura. Bueno, te lo comento para ilustrar más esto. Yo por mucho tiempo llegué a pensar y llegué a creer que solo por pronunciar literalmente porciones de la Biblia se iba a manifestar el poder de Dios. Y así creía. Y yo podía tener una vida donde yo sentía en mi interior que yo no confiaba en Dios, yo tenía mis reservas respecto de Dios, era una fe tambaleante y demás. Entonces nunca podía haber alguna cosa al dar las palabras literales. Si uno no tiene la vida de Jesús viviendo aquí, no hay poder en las palabras. Tiene que tener conocimiento, experiencia, convencimiento, confianza plena en Él para que su palabra fluya con poder a través nuestro. Así como cuando Jesús se le vino aquí una mujer, la traían unos fariseos y la querían apedrear porque la habían encontrado en el adulterio. Y con palabra le decían a Jesús, la ley dice que hay que apedrearla porque fue hallada en adulterio. Y Jesús sabiendo, Jesús empezó a escribir en el piso. Y les dijo Jesús, sí es cierto, hay que apedrearla según la ley. Pero yo les pregunto, o más bien les digo, el que no tenga pecado, ese tiene autoridad para actuar en la palabra. ¿Me explico? ¿Y qué pasó?
se dieron cuenta que nadie, Yuli, tenía autoridad. Y se fueron yendo. Y entonces Jesús le dice, oye, mujer, ¿dónde están los que te querían matar? Y entonces ella voltea y le dice, ¿no están, Señor? ¿No hay nadie? No, Señor, no hay ninguno. Y entonces Jesús le dijo, mira, mujer, ni yo te condeno. El amor puede más que el juicio. Y hace unos días vimos una enseñanza donde dijimos, cuando interviene la gracia, el juicio retrocede. Porque el amor es más poderoso, la misericordia es mayor que el juicio. El amor de Jesús ahí estaba expresándose con esta mujer. Si tú y yo queremos que la palabra de Dios tenga poder en nosotros, tiene que haber un corazón de amor. Tenemos que actuar en el sentir, en el pensar de Jesús. No en nuestras emociones, no en nuestros propios deseos egoístas. Es bien importante para que tenga poder, para que tenga peso la mente de Cristo y para que tú y yo caminemos en el poder de su pensamiento. No es memorizar la Biblia. Y no digo que no la memorices. Eso es una parte. Es tu vida la que debe ser transformada para que entonces su palabra actuando en ti tenga poder sobre otros. La palabra de Dios en Filipenses 2:5, haya pues en ustedes esta actitud y esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Muy claro, ¿verdad? Otro versículo, 1 Corintios 2:16. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos capacidad para poder comprender, porque por su Espíritu a nosotros nos revela Dios lo que Él siente. Y por último, en Isaías 26:3 dice, tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Versión Reina Valera dice, a todo aquel cuyo pensamiento en ti persevera. O sea, allí se mantiene, allí va caminando, allí va evolucionando, allí va moviéndose, allí se va transformando. Quien mantiene su pensamiento en constante proceso de perseverancia, quien lo tiene así en Cristo y su vida va teniendo ese contacto con Dios, entonces esta persona puede actuar en la palabra que Él nos ha dejado escritas en la Biblia. No es solo memorizarla. ¿Estamos? Mira, cuando nosotros tenemos la mente de Cristo, cuando tenemos el sentir de Cristo en nosotros, es como, por ejemplo, vamos por la ciudad y vamos buscando una dirección y híjole, hay un trafical y no sé dónde es. Andamos como perdidos. Pero ¿qué pasa cuando prendemos el Google Maps o el Waze? ¿Qué pasa? Qué fácil, ¿verdad? Nos orienta. Exacto. Nos orienta. Así es. Muchos en la vida van por su propia percepción, por su propio criterio, van viviendo en base a cómo piensan e incluso son muy atrevidos y la palabra de Dios dice, haz esto y dice, no, mira, yo pienso que, espérame, ¿quién somos tú y yo para decir cómo pensamos? Si la Biblia nos dice, vive de esta forma, haz esto, actúa así. No, yo pienso, yo creo. No, es que no es como tú y yo pensemos ni creamos. Es como Dios dice en su palabra. Entonces, una persona que no confía en Dios no se va a someter a eso. Pero si una persona confía en Él, tiene una experiencia, lo conoce personalmente, aunque lo que dice allí no le guste, no se somete a ello. Esa persona, en la medida que está viviendo en la palabra actúa en él, como actúa en Jesús. Entonces, cuando nosotros ignoramos las verdades, andamos perdidos en nuestro cristianismo.
Pero cuando tenemos conocimiento de Él, cuando tenemos su palabra en nosotros, pero una experiencia con Él y confiamos en Él, no vamos en este mundo como perdidos. Tenemos propósito. O yo te pregunto, todos vimos las Olimpiadas hace unas semanas, ¿verdad? Qué bonito es París. Pero yo quiero preguntarte, si alguno de nosotros nos paramos en las orillas del río Sena, exacto, y queremos ver la ciudad, ¿qué tanto alcanzamos a ver de la ciudad? En cambio, alguien se sube a la Torre Eiffel y está en la pura cúspide. ¿Quién tiene un campo visual más amplio y más correcto de la ciudad? ¿El que está arriba o el que está abajo? Bien, porque se ve mejor desde arriba. Si tú y yo tenemos los criterios de Dios sembrados, incrustados en nosotros, ¿cómo crees que vemos la vida? Nos cambia la perspectiva. Nos cambia la vida. Nos cambia nuestra manera de actuar porque confiamos que nunca nos va a dejar, porque nos ama. Pero hay algunos que no han tenido un encuentro personal con su amor. Y su capacidad visual y su intensidad, la fuerza de su fe es muy bajita. Necesitamos tener el sentir de Dios en nosotros, de Jesús. Necesitamos tener el corazón de Jesús aquí, el amor de Jesús aquí. Necesitamos estar seguros que nos ama de verdad con todos nuestros defectos. Y quien está seguro de su amor aquí, esta persona puede perfectamente actuar en la palabra. Esa persona tiene la mente de Cristo en su corazón y puede pensar como Cristo piensa. De tal manera que cuando se encuentra con alguien y discute, pelea, lo que sea, o lo altercan, lo ve con ojos como si lo viera Jesús al otro, porque tiene el amor de Jesús aquí adentro. Y nos comportaríamos diferentes. Pero para que todo eso pase, tiene que haber una renovación mental. Tiene que haber un cambio de esquemas increíbles, hermanos. Increíble. Yo te pregunto, ¿haces uso de esta pregunta cuando enfrentas cosas en la vida? ¿Cómo actuaría Jesús en lugar mío ante esta situación? Bueno, ahí tienes a tu esposo y pues ya sabes cómo. ¿Cuántos de nosotros nos preguntamos, ¿cómo actuaría Jesús en mi lugar en esta situación? ¿Cómo lo haría? Si no tenemos el sentir de Cristo, no somos aptos, no podemos actuar en su palabra. ¿Te das cuenta? Hermanos, renovar la mente es un proceso largo, dura toda la vida, ¿eh? Pero esa renovación mental nos va a impulsar a vivir diferentes. ¿Sabes una cosa? Por más que nos intentemos nosotros cambiar a nosotros mismos en nuestras propias fuerzas, no lo vamos a lograr. Necesitamos el poder de la palabra de Dios y la presencia del Espíritu Santo con nosotros. Y esto va sucediendo en la medida que nos vamos relacionando con Él, nos vamos compenetrando en la palabra de Dios, vamos descubriendo cuáles son sus pensamientos, cuáles son sus caminos. Y entonces cuando nosotros nos estamos exponiendo, estamos aprendiendo sobre su palabra, sobre sus caminos, sobre sus pensamientos, entonces nuestras maneras de pensar y de creer se van permeando. Va sucediendo gradualmente ese cambio porque la palabra de Dios nos confronta. La palabra de Dios en 1 Timoteo 3:16 habla y dice, la palabra de Dios es útil para enseñar al que no sabe. Redarguir nos deja pensando, caray, yo pensaba esto, yo pensaba aquello. Está redarguyendo. Ahora sí, corregir. Nos encontramos, yo pensaba tan diferente, entonces cambiamos, corrige. Y la última, instruir, es decir, nos enseña, nos instruye.
nos da formación para que el hombre de Dios, para que la mujer de Dios sea perfecta y enteramente preparada y preparado para proceder correctamente, como lo haría Jesús. Para eso sirve la palabra. Entonces necesitamos permear nuestros pensamientos, nuestras creencias con el conocimiento de la verdad de Dios. Allí está la verdad. Dejemos de ver la palabra de Dios como un compendio de prohibiciones. Veámoslo como un manual de instrucciones, de verdades, de principios que nos harían vivir mejor. Eso es la Biblia. Pero tenemos creencias. Uy, la Biblia, no hombre, puras prohibiciones. ¿Qué aguafiestas es Dios? ¡Qué bárbaro! El que ve la Biblia de esa manera, así vive. Hay que renovar esa mente y ver la Biblia con otros ojos. Hay que quitarnos los lentes de nuestros traumas, de nuestras heridas del pasado. Y hay que ponernos unos de amor de Dios. Él nos ama. Y vamos a interpretar la vida diferente. Quien no renueva su mente no es apto para transformarse. Entonces, un desafío. Identifica una mentira que te ha estado limitando, y reemplázala con la verdad de Dios. ¿Cómo qué? ¿Hay alguien aquí que se siente solo o sola? Si eso sientes, quiero que por favor identifiques ese pensamiento. Es una mentira. Te sientes sola, te sientes solo. Eso es algo aislado, está sucediendo en ti, tú lo sientes y hasta lo crees. Pero eso es mentira, porque Él prometió no dejarte, que nunca estés sola o solo. Entonces, identifica la mentira que te ha estado limitando y reemplázala con la verdad de Dios. Memoriza ese versículo, yo estoy contigo todos los días. Hay otro en Isaías, yo estoy contigo y ¿cómo dice? Te sustentaré con la diestra de mi justicia. No te dejaré, no te desampararé, dice. O sea, el que se siente solo, por favor, identifique la mentira y fíltrela con la verdad de Dios y camine en la verdad de Dios, ya no en la mentira que ha creído siempre. Y una vez que logres cambiar esa mentira, ve por otra. Y por otra, y por otra. Y vas a estar renovando tu mentalidad. ¿Me estás captando? Al poco tiempo habrás limpiado tu mente de mentiras y de creencias incapacitantes, de bloqueos a la prosperidad, porque eso creemos. Y vivimos en pobreza porque eso es lo que creemos que merecemos. Y si no lo cambiamos, nunca va a ser diferente. Pero necesitamos entonces confrontar las mentiras en nuestra mente y en nuestro corazón con las verdades de Dios. Solo así, hermanos, el que transforma su vida, solamente renovando nuestra mente, cambiando todas las mentiras que hay aquí, podremos transformar nuestra mente.